Hoy hablaremos sobre Venezuela. ¡Comenzamos! Venezuela se encuentra ubicada en el hemisferio norte del planeta y al oeste del meridiano de Greenwich. Por lo tanto, tiene una latitud norte y una longitud occidental. Su parte continental abarca un total de 1.271 kilómetros de latitud, siendo que su punto más boreal es el paralelo 1211 latitud norte, Cabo San Román, al norte del estado Falcón, y su punto más austral es el paralelo 038 latitud norte, nacimiento del río Ararí, al sur del estado Amazonas. De longitud abarca unos 1.493 kilómetros, siendo que su punto más oriental es el meridiano 5947, confluencia de los ríos Barima y Mururuma, al este del estado Delta Amacuro, y su punto más occidental es el meridiano 7323, nacimiento del río intermedio, al oeste del estado Zulia. Por su ubicación, Venezuela abarca el norte de América del Sur, mientras que sus islas están en pleno mar Caribe. Con sus 916.445 kilómetros cuadrados de superficie, es el séptimo país más extenso de Latinoamérica y el número 32 en el mundo, limitando con 3 vecinos: al oeste con Colombia, donde su frontera está basada principalmente en ríos, montañas y alguna que otra línea recta, siendo esta la frontera más extensa de Venezuela; al sur con Brasil, cuya frontera está compuesta principalmente por elevaciones del macizo guayanés, líneas rectas y ríos; y al este con Guyana, donde actualmente su frontera está en disputa con el gobierno de Guyana, pero hablaremos más de eso en el apartado de diplomacia. Además, frente a sus costas está muy cerca de varios territorios dependientes y países insulares, además que su mar territorial se extiende a lo largo del Océano Atlántico, en pleno mar Caribe, con una superficie aproximada de 458.644 kilómetros cuadrados. Sin embargo, no tiene determinadas aún sus fronteras marinas con varios países. Venezuela orográficamente está ubicada entre 3 placas tectónicas: la placa norandina, la placa sudamericana y la placa del Caribe. Estas están en actual colisión unas con otras, dando como resultado a la cordillera de los Andes, cuyo extenso tramo que comienza desde el sur de Chile termina en Venezuela, mientras que al sur posee otro sistema montañoso muy antiguo, el macizo guayanés, que es un escudo o macizo, y se trata de las tierras más antiguas del continente, de cuando existía el supercontinente de Gondwana. Además que el gran caudal de sus ríos erosiona tanto la tierra que se pueden encontrar una gran cantidad de llanuras sedimentarias a lo largo de todo el país. Al norte, la placa del Caribe se encuentra sometida a una gran presión constante con las placas sudamericana y norandina, lo cual permitió que surgiera una gran cantidad de islas frente a costas venezolanas. Debido a estos accidentes geográficos es que Venezuela se divide entre 4 zonas de relieve: la depresión de Maracaibo, que es su formación entre los Andes y el mar Caribe, y está compuesta por un relieve bastante llano, al recibir una gran cantidad de sedimentos andinos, siendo esta la zona más baja de Venezuela, y está compuesta por llanuras, colinas, cuencas sedimentarias y elevaciones de poca altitud. Su característica principal es que se encuentra rodeada por la cordillera de los Andes en forma de gancho. La región costero-montañosa. Esta es la región más elevada de Venezuela y tiene varios segmentos, como el segmento andino, que se compone por las sierras de Mérida y Perijá. Estas grandes cordilleras se hunden en distintas depresiones y llanuras para resurgir en formaciones como la de Lara Falcón, y continúan así hasta las cordilleras de costa, cuyas elevaciones van desapareciendo y emergiendo en un tramo de 900 kilómetros, para finalmente desaparecer en el océano. En esta región se pueden encontrar desde imponentes nevados, fríos páramos, extensas llanuras costeras, largas serranías y un gran número de islas. Los llanos. Al sur de las grandes cordilleras y serranías se halla la caudalosa cuenca del Orinoco, cuya poderosa fuerza erosiva provocó una extensa llanura aluvial, aunque aquí hay una gran presencia de penillanuras de baja altitud. Esta toma prestada en su mayor parte sedimentos andinos, además de sedimentos guayaneses. Y la Guayana. Al sur y sureste de la cuenca del río Orinoco se encuentra la parte venezolana del macizo guayanés. Estas son una de las formaciones más antiguas de la tierra, que aún existiendo la fuerza erosiva de la selva logra elevarse imponente por encima de ella, destacándose formaciones montañosas como Roraima.
Ya que la cordillera de los Andes es la región más elevada de Venezuela, sus montañas más altas están ubicados en esta, de las cuales las más altas son el Pico Mucuñuque, el Pico Pan de Azúcar, el Pico Los Nevados, el Pico El Toro, el Pico El León, el Pico Piedras Blancas, el Pico Bonpland, el Pico La Concha, el Pico Humboldt y el Pico Bolívar. Aproximadamente el 5% de la superficie de Venezuela se encuentra cubierta de agua, de la cual la mayor superficie se compone de lagos, humedales, nevados, embalses y ríos de un caudal muy importante. Debido a que Venezuela se ubica en el extremo norte de América del Sur, posee dos vertientes principales. La vertiente del Atlántico está compuesta por una gran cantidad de cuencas, sin embargo la que abarca el 80% del país y la más caudalosa es sin duda la cuenca del río Orinoco, que es la tercera cuenca más caudalosa del mundo. En el sur el país también aporta aguas a la cuenca del río Amazonas, que es la cuenca más caudalosa del mundo. Sus aguas se componen de aportes de vecinos como Colombia en el Orinoco, o de los deshielos de sus nevados, además de sus precipitaciones, y la vertiente del lago de Valencia, que es su única vertiente endorreica y la más modesta de Venezuela. Esta es la vertiente endorreica más grande del segmento norte de América del Sur. Ya que tiene una gran variedad de precipitaciones, Venezuela tiene una gran diferencia de caudal de oriente a occidente, partiendo desde caudales menores en Zulia, como el del río Catatumbo, de unos 523 metros cúbicos por segundo, a ríos muy caudalosos en Delta Macuro, como el río Orinoco, de 33.000 metros cúbicos por segundo. Cabe destacar que en Venezuela existe un gran reservorio de agua dulce subterránea, conocido como el acuífero del Amazonas. Este se extiende a lo largo de, además de Venezuela, en Ecuador, Brasil, Colombia, Perú y Bolivia, por lo que se le conoce como el océano subterráneo. Además que debido a que en el país se mezclan zonas de gran pluviosidad y de extensas mesetas, se propicia la creación de impresionantes cascadas, como el Salto Ángel, que es la cascada más alta del mundo, o saltos de un caudal muy importante, como el Salto Para, que es una de las cataratas más anchas y caudalosas del mundo. Venezuela es un país con una gran cantidad de precipitaciones y esto se ha traducido en una inmensa cantidad de lagos. Sin embargo, en el país se lograron crear también una gran cantidad de embalses. Por esta razón, sus cuerpos de agua más extensos son el embalse Majaguas, el embalse El Pao, el embalse El Pueblito, el embalse Macagua, el embalse Camatagua, el embalse Guárico, el embalse Caruachi, el lago de Valencia, el embalse de Guri y el lago Maracaibo. Este último se encuentra en controversia, pues por estar conectada al mar mediante la bahía El Tablazo podría ser catalogado como una albufera o una bahía. Sin embargo, la mayoría de sus aguas son dulces e históricamente siempre ha sido un lago. A final de cuentas, en caso de ser un lago, es el lago más extenso de Latinoamérica y en caso de ser una albufera, es la albufera más grande del mundo. En Venezuela existen muchos humedales de importancia mundial, todos ubicados en la región norte del país, siendo reconocidos por la Convención Ramsar 5 sitios en el país, que van desde humedales en su costa hasta lagunas en sus islas caribeñas, con cerca de 2.656 kilómetros cuadrados, siendo el 0.2% del territorio del país. El clima de Venezuela, ya que está ubicada en la zona intertropical del planeta, es en su mayor parte húmedo y cálido. Todo el país recibe una gran cantidad de humedad tropical de los vientos alisios, que es retenida por la cordillera de los Andes, provocando una gran cantidad de precipitaciones. En sus regiones montañosas el clima varía mucho por la altitud, permitiendo que en las partes más elevadas el clima sea muy frío. Estas cordilleras en el noroeste hacen un efecto de gancho, atrapando a los vientos alisios en un movimiento circular, lo que hace que la nubosidad en esta región sea muy intensa, lo que aporta una gran cantidad de agua al lago Maracaibo, además que provoca una gran estática que se traduce en una gran zona de relámpagos, denominado el relámpago del Catatumbo. En su sector caribeño existen zonas con un relieve que no tiene elevaciones importantes, por lo que los vientos alisios pasan de largo estos territorios sin aportar suficiente agua, por lo que estos sectores son bastante áridos. Por esta razón es que en Venezuela existe
existen ecorregiones desde los fríos páramos andinos hasta la exuberante selva amazónica. Según el sistema Köppen-Geiger, los climas de Venezuela van desde el árido cálido, el semiárido cálido, el semiárido frío, el tropical de sabana, el tropical monzónico, el ecuatorial lluvioso, el templado de montaña, el oceánico y el de tundra. A Venezuela tradicionalmente se la divide entre 8 regiones naturales. El clima mayoritario del delta Orinoco y la Guayana es el ecuatorial lluvioso y el tropical monzónico. El clima ecuatorial lluvioso es similar a climas como el del centro de la selva del Congo o a la isla de Nueva Guinea, con temperaturas medias de 23.3 grados, medias mínimas de 18.7 grados y medias máximas de 30.2 grados, mientras que el tropical monzónico es similar a las selvas del Golfo de Guinea en África o al norte de las islas Filipinas, con temperaturas medias de 27.8 grados, medias mínimas de 22.8 grados y medias máximas de 33.3 grados. El clima mayoritario de la cordillera de costa y los llanos es el tropical de sabana, similar al clima de Mozambique o al de gran parte de Indochina, con temperaturas medias de 27.8 grados, medias mínimas de 19 grados y medias máximas de 31 grados. Los climas mayoritarios de las regiones Lara Falcón, Maracaibo e Insular son, además de los anteriormente mencionados, el semiárido cálido y el árido cálido. El clima semiárido cálido es similar al desierto del Sahel en África o a los pastizales norcentrales de Australia, con temperaturas medias de 27 grados, medias mínimas de 23.3 grados y medias máximas de 31.3 grados, mientras que el árido cálido es similar a climas como del desierto de Sonora en México o al desierto del Kalahari al sur de África, con temperaturas medias de 28.9 grados, medias mínimas de 24.9 grados y medias máximas de 32.9 grados. Y los climas mayoritarios de la región andina son, además de los anteriormente mencionados, el clima oceánico y el clima de tundra. El clima oceánico es similar a climas como el del sur del Reino Unido o Nueva Zelanda, con temperaturas medias de 17.8 grados, medias máximas de 23.8 grados y medias mínimas de 13.13 grados, mientras que el clima de tundra es similar al clima del Tíbet o de los Alpes europeos, con temperaturas medias de 7.9 grados, medias máximas de 13 grados y medias mínimas de 1.7 grados. Estos factores geográficos, climáticos y de relieve permiten que en Venezuela se desarrolle una gran biodiversidad, siendo uno de los países megadiversos del mundo, que juntos concentran al 80% de la biodiversidad del planeta. Tiene contabilizadas 376 especies de mamíferos, 1411 especies de aves, 320 especies de anfibios, 338 especies de reptiles, 2075 especies de peces y alrededor de 120.000 especies de invertebrados. Sumado a esto, sus distintos ecosistemas permiten que se desarrollen una gran diversidad de plantas, existiendo 21.073 especies vegetales contabilizadas. Sin embargo, esta biodiversidad se encuentra en un gran peligro, pues en el país se está registrando una gran pérdida de hábitat natural. Sumado a la cacería furtiva, la explotación minera en la selva y de su explotación petrolera en lugares como el lago Maracaibo o en su mar territorial, lo que está provocando daños muy graves a las especies nativas venezolanas. En este país existen 43 áreas con algún tipo de protección especial, con una superficie total de 199.418 kilómetros cuadrados de áreas protegidas, abarcando un total de aproximadamente el 21.73% del territorio del país. La historia de Venezuela se suele dividir a grandes rasgos entre el periodo prehispánico y el periodo hispánico. En el periodo prehispánico se desarrollaron culturas como los arahuacos, los caribes, los yanaumamis, los macus, los tupís, los sálivas, los guaíbos, los girajaras, los guaraos, los yaruros, los guayqueríes, los guayú y muchos más, hasta el periodo hispánico, donde estas tierras formarían parte del Imperio Español el siglo XV y sería parte de esta entidad territorial en sus últimos años como la Capitanía General de Venezuela, dentro del Virreinato de la Nueva Granada, hasta el 19 de abril de 1810, día en que se firma la independencia del país, aunque esta independencia se concretaría varias décadas después. Todas las culturas anteriormente mencionadas han dejado su huella en la zona. Sin embargo, debido a que en Venezuela se desarrollaron culturas en su mayoría nómadas, no existe mucha arquitectura prehispánica monumental en el país, siendo sus lugares más representativos el
Parque Arqueológico de Piedra Pintada o el sitio arqueológico de Tayma Tayma, además de una gran cantidad de museos, como el Museo Francisco Tamayo de Quíbor o el Museo de Antropología de Maracay. El periodo hispánico también dejó una gran huella en Venezuela y es la base arquitectónica de sus ciudades más antiguas, siendo las que mejor conservan la marca hispánica los centros históricos y edificaciones en ciudades como Coro, Mérida, Carora, Tinaco, Caracas y muchos más. Además, por haber sido una capitanía general, posee una gran cantidad de fortificaciones y castillos coloniales, como el Castillo de Santa Rosa, el Fortín Solano, el Castillo de San Felipe, el Castillo de Araya, el Cuartel San Carlos, el Castillo de San Carlos de Borromeo, el Castillo de San Carlos de la Barra, el Castillo de San Antonio de la Eminencia y el Fuerte Villapol. Actualmente denominada como República Bolivariana de Venezuela, tiene como forma de gobierno el de una república federal, democrática y social de derecho. Está dividida en 23 estados, 12 dependencias federales y un distrito capital, donde el estado más extenso es Bolívar y el menos extenso es Nueva Esparta, y su segunda división nacional está conformada de 335 municipios. En cuanto a cómo se organiza, el gobierno de Venezuela tiene los siguientes poderes: el poder ejecutivo, representado por el presidente, el vicepresidente y los ministros; el poder legislativo, representado por la Asamblea Nacional de Venezuela; el poder judicial, representado por el Tribunal Supremo de Justicia, las Cortes de Apelaciones, los tribunales superiores, los tribunales de primera instancia y los juzgados de municipio; el poder ciudadano, representado por el Consejo Moral Republicano, y se compone por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República; y el poder electoral, representado por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Todos estos poderes están ubicados en la ciudad de Caracas, su capital. A los habitantes de este país se los conoce como venezolano para los hombres y venezolana para las mujeres. Su población se estima en 28.870.195 habitantes, compuesto por un 50.6% de mujeres y un 49.4% de hombres, dándole al país una densidad de 31 habitantes por kilómetro cuadrado. Este es el único caso en el que un país de América del Sur sufre una diáspora de proporciones mundiales, por lo que su población está en decrecimiento a pesar de tener una tasa de natalidad que garantiza el reemplazo poblacional, que es de 2.3 nacimientos por mujer. Con respecto a la composición étnica venezolana, su población es bastante diversa, siendo el resultado del mestizaje de las etnias hispanas, indígenas y africanas. Por esta razón, el país está compuesto por un 51.6% de morenos, un 43.6% de blancos, un 2.9% de negros, un 0.7% de afrodescendientes y un 1.2% se compone de otras etnias. Su idioma oficial es el español y es hablado en casi todo el país, además que comparten oficialidad los idiomas indígenas en los lugares donde son hablados. El país establece una libertad de culto, sin embargo la religión mayoritaria es el cristianismo, dividida entre católicos con 67% y distintas iglesias protestantes con 18%. También el 13% de la población declara no tener religión y el 2% se compone de otras religiones. Todas estas diferencias geográficas afectan a la cultura, variando en muchos aspectos en su población. Estas diferencias entre habitantes pueden agruparse mediante los acentos, que hay desde el caraqueño, el margariteño, el guayanés, el guaro, el llanero, el tachirense y el zuliano. Sus diferencias suelen ser principalmente la forma de vestir, el acento, la comida y ciertas costumbres. Sus ciudades más pobladas actualmente son Ciudad Bolívar, Maturín, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Guayana, Barquisimeto, Maracay, Valencia, Maracaibo y Caracas. Actualmente Venezuela se considera un país pacifista y desde la disolución de la Gran Colombia no ha tenido una guerra total con algún otro país. Su último conflicto internacional en el que tuvo movilización de tropas fue la invasión a Costa Rica. Sin embargo, el gobierno venezolano posee varias tensiones con sus vecinos, principalmente por temas territoriales. Primero, el año 2019 se rompió relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano. Con Brasil existe una tensa calma debido a los conflictos internos venezolanos.
años, mientras que con Guyana existe una gran tensión diplomática y militar, debido al reclamo venezolano del territorio de la Guayana Esequiba, que aún actualmente no tiene una solución. En el tema de alianzas internacionales, Venezuela es miembro de la ONU, el BID, la OMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el G15 y la OMC. En el campo de la integración regional, Venezuela es miembro pleno de la OEA, la UNASUR, el ALBA, el CELAC y figura como estado suspendido en el Mercosur. En resumen, Venezuela es un país precioso y aunque actualmente esté pasando por muchas crisis, yo sé que este país logrará levantarse, pues su belleza se mantiene intacta.